Hola a todos, mi nombre es Juan Huertas y junto a mi compañera Daniela Juliao vamos a hablar sobre dos figuras clave del marxismo historiográfico, Edward Thompson y Eric Hobsbawm. Vamos a reflexionar sobre sus conceptos, enfoques y aportes a partir del artículo de Francisco Erice y el libro Agenda para una historia radical. Edward Thompson y Eric Hobsbawm fueron figuras centrales del marxismo historiográfico británico. Comparten un compromiso político con la historia, pero difieren significativamente en sus enfoques metodológicos y teóricos. Uno de los conceptos clave en ambos es el de historia desde abajo. Aunque lo desarrollan de formas distintas, Thompson lo lleva al extremo, centrando su atención en la experiencia vivida de las clases trabajadoras, dándole voz a los sujetos históricos ignorados. En textos como La formación de la clase obrera en Inglaterra o Costumbres en común, explora cómo las personas comunes producen cultura, conciencia y resistencia desde su cotidianidad. En cambio, Hobsbawm también atiende al mundo popular como en Rebeldes Primitivos, pero desde una mirada más estructural, con un énfasis en patrones amplios y tendencias históricas globales. En cuanto al marxismo, Thompson adopta una postura crítica y flexible. En Agenda para una historia radical manifiesta su desencanto con el marxismo como sistema cerrado y apuesta por un materialismo histórico abierto. Preocupado por la cultura, la subjetividad y la agencia humana, rechaza el determinismo económico y la metáfora rígida de base y superestructura. Hobsbawm, aunque también un marxista no dogmático, es más cercano a un marxismo estructural, interesado en las macroestructuras, los procesos económicos y las coyunturas políticas internacionales. También podemos hablar de otra diferencia fundamental, que es su relación con la academia y el activismo. Hobsbawm, académico consolidado, opta por un estilo sobrio y riguroso, buscando influir desde dentro de las instituciones. Thompson, más alejado de la academia formal, combina la investigación con la militancia y el activismo social, especialmente en movimientos pacifistas y de izquierda radical, lo que da a sus escritos un tono apasionado y profundamente político. Entre las similitudes tenemos que ambos creen que la historia tiene implicaciones políticas, no son neutrales ante el pasado. Ambos trabajan desde un marxismo empírico y rechazan los dogmas estalinistas. Comparten también una admiración por Marc Bloch y la convicción de que el historiador debe fundarse en los hechos y la imaginación disciplinada. En resumen, Thompson y Hobsbawm comparten raíces y objetivos, pero representan polos distintos dentro del marxismo historiográfico. El primero, más culturalista, subjetivo y rebelde. El segundo, más estructural, global y académico. A continuación los dejo con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que más me llamó la atención. De los capítulos del libro, el que más me llamó la atención fue la historia desde abajo. Pues en este apartado considero que es especialmente poderoso porque cuestiona la forma tradicional en que se ha contado la historia. En lugar de enfocarse en los grandes líderes, gobiernos o batallas, Thompson propone que pongamos el foco en las personas comunes, como los obreros, campesinos, mujeres y todos aquellos que han sido históricamente ignorados en los relatos oficiales. También me parece muy interesante cómo Thompson defiende la idea de que la clase obrera no solo es un producto de las condiciones económicas, sino que también es un sujeto activo, con cultura, decisiones y luchas propias. Es decir, que no son simplemente víctimas de la historia, sino protagonistas. Este enfoque es muy radical porque cambia completamente la perspectiva. Nos invita a ver la historia no desde arriba, sino desde las vivencias cotidianas, las resistencias locales, las costumbres populares y las pequeñas acciones colectivas que han moldeado el mundo tanto como los grandes acontecimientos. Y lo que más me llamó la atención del artículo de Francisco Eric fue cómo compara dos formas distintas pero complementarias de hacer historia dentro del marxismo. Por un lado, Thompson defiende una historia centrada en la experiencia humana, en las voces de las personas comunes y que rechaza los modelos demasiado rígidos y estructurales. Para él, la historia tiene que contar cómo la gente vive, lucha y da sentido a su mundo. También quiero decir que me impactó cómo Thompson insiste en que las clases obreras no solo es o son un producto de las condiciones económicas, sino una fuerza activa con conciencia y cultura propia. Por otro lado,
también Hobsbawm parte del marxismo, pero su enfoque es más estructural. A él le interesa cómo los grandes procesos económicos y políticos influyen en la historia, aunque también reconoce la importancia de los movimientos sociales y la cultura. Me pareció también interesante cómo Eric muestra que aunque los dos partían del mismo marco teórico, tenían formas distintas de abordar la historia y pues eso demuestra la riqueza del pensamiento marxista. Bueno, y lo que más me quedó fue esta idea, que no hay una única forma de hacer historia crítica y que tanto como Thompson como Hobsbawm, desde sus diferencias, buscaban entender el pasado para transformar el presente. Pues eso me parece fundamental. Usar la historia no solo para explicar, sino para actuar. Bueno, ya como escuchamos, Thompson y Hobsbawm representan dos caminos dentro de un mismo compromiso, que es hacer de la historia una herramienta crítica y transformadora. Y pues aunque sus métodos no siempre coincidan, su legado sigue siendo una invitación a pensar con profundidad desde la experiencia y desde las estructuras, sin dejar de lado la humanidad ni el análisis político. Gracias.